Cuba solamente tenemos un solo contrato, ¿eh? Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido. Es un contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países. Trabajamos con más de 50 países el comercio de combustibles, de crudo y derivados, y con ellos tenemos como cualquier país. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad. Bueno, México mantiene un contrato comercial abierto para el envío de petróleo a Cuba. Esto de acuerdo con el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. El funcionario aseguró que el año pasado las ventas de crudo y petrolíferos a la isla ascendieron a 496 millones de dólares. Esto representa, se asegura, el menos del 1% de la producción total de la empresa. Hay otros datos. Ahorita hablaremos si exactamente es eso, ¿no? Rodríguez Padilla dice que es una prioridad de la política energética nacional el procesamiento interno de crudo y rechaza que Cuba tenga adeudos con nuestro país por estas importaciones. Quiere decir que entonces Cuba ha pagado todo. No sé de dónde salió la lana, pero Cuba todo lo que le hemos mandado lo ha pagado. Ahora ya viene otro terreno. Bueno, puede estar el terreno de ayuda humanitaria o no respecto al tema del petróleo, entonces a lo mejor eso va por otra vía. Y ahora que viene otra ayuda humanitaria que ha ofrecido la presidenta, pues queda claro que esa ayuda humanitaria entra en otro rubro, por decirlo de alguna manera. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el envío de petróleo a Cuba se debe principalmente a contratos comerciales y en menor medida a acciones de carácter humanitario. La presidenta reconoció que representa un reto el que Estados Unidos amenace con aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, por lo que México ha optado por activar todas las vías diplomáticas para evitar afectaciones a la isla, ¿no? Así lo dijo la presidenta hoy. Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria. Y repetimos, el año pasado fueron poco más de, ¿qué? 400 millones de dólares. O sea, tanta exageración. Quisiera preguntarle, Presidenta, si esto también está en el asunto de la negociación del tratado, si se pone sobre la mesa, ¿también sería un factor México para...? Es un país soberano. El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba. Tanta exageración, dice la presidenta. Bueno, Pemex redujo, esto es un asunto relativo, redujo su deuda en 20,000 millones de dólares respecto, dije yo de pesos, perdónenme, de dólares respecto a 2018, en su punto más bajo en 11 años. De acuerdo con la empresa, la deuda financiera pasó de 97.6 mil millones de dólares en 2024 a 84.5 mil millones de dólares en 2025. De igual manera, el pago a proveedores alcanzó más de 390 mil millones de pesos. Por su parte, Luz Helena González, secretaria de Energía, destacó la mejora en la calificación crediticia de Pemex, lo que recupera la confianza de las empresas que trabajan con la paraestatal. A ver, ¿es así o no es así? ¿Se redujo la deuda o más bien se transfirió la deuda al gobierno federal? Bueno, de todo esto hablemos, si le parece, y qué mejor con Ramsés Pech, especialista en industria energética. Querido Ramsés, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues ya sabemos el dato ahora sí, Javier, de cuánto es la deuda. Oye, ¿se redujo la deuda o se transfirió la deuda? No, se transfirió la deuda. Acuérdate que el año pasado hizo una transacción que se llama Precapital por la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, donde 12,000 millones de dólares, perdón, que es más o menos lo que cayó del 24 al 25. Esta deuda la contrató Hacienda, la sacó de los libros del balance de Pemex y esta deuda ya pasó a la nación. Hay que recordarle al público que la deuda pública, por así llamarlo, está incluida también la deuda que tiene Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Esto nada más fue sacarlo de los libros de Pemex y transferirlo a los libros de la nación. A ver, dicho de otra manera, ¿sí o no se redujo la deuda? ¿O cómo tenemos que verlo? Porque se reduce la de Pemex, pero crece la del país entonces, ¿o cómo queda el asunto? Te das cuenta que tú debías 100 pesos, llega alguien y te dice, te voy a quitar de esos 100 pesos tu deuda 12, la voy a asumir yo, que es la Secretaría de Hacienda, Crédito Público y la Nación, y le pones con un borrador, le quitas de tu balance financiero los 12,000 y eso te va a quedar como un flujo de efectivo a favor que tienes tú hoy en día y tu tasa y los intereses que vas a pagar van a ser menor. Pero tu deuda que tú tenías y que era tu responsabilidad, lo asumo yo, que en este caso es la Nación vía Secretaría de Hacienda, Crédito Público.
Entonces, perdón, Ramsés, sí y no. Exacto. Lo tiene Hacienda, lo tiene la Nación, pero ya no es de Pemex. Sí, también que, es que, oye, Ramsés, es que de repente el lenguaje la narrativa es un poco engañosa, ¿no? Y uno dice por dónde va. A ver, ¿nos ha pagado todo Cuba o no nos ha pagado? ¿Hemos tenido ayuda humanitaria con Cuba? Esa es la cantidad, es menos del 1% del total de las exportaciones que le hemos mandado a Cuba. Y no lo digo señalando a Cuba, sino tratando de descifrar exactamente qué ha pasado con la relación con Cuba, que adquirió una enorme dimensión por las imposiciones de Donald Trump. Sí, y yo creo que hoy en la mañana nos dieron bastantes datos. Un dato que me llamó mucho la atención que dio el director de Pemex, que qué bueno que lo dio, pero tuve que revisar la transcripción de hoy de la conferencia de la mañana, y ahí hubo un dato que dijo el director, y creo que lo confirmó la presidenta de la República, que la deuda de Pemex, lo que debía Cuba en un momento dado de lo que se les vendió en el 2025 fueron 496 millones, y en el 2023 dijeron que eran 367, pero ahí dijo el director que todo se había mantenido constante y más o menos haciendo un cálculo estimado, el 24, vamos a suponer que eran 450, entonces la deuda total deben de ser como estamos viendo en pantalla, de más de 1.300 millones, más o menos 23.000 millones de pesos, que eso sería la deuda reconocida o el monto que según nos comentan que ya pagaron, y eso hay que verlo en el reporte trimestral que debe de salir el próximo mes, sobre el cierre del 2025 y ver el formato F20, como dijo el director de Pemex, que ya esté contabilizado ese pago y bueno, en un momento dado sería bueno saber si ya lo pagó Cuba, bueno, pues qué bueno, pero la realidad es que yo no creo que tenga Cuba dinero. Es mucho dinero, ¿no? Como para que lo pague Cuba. ¿Será esa cantidad de ingresos? Porque luego, platicando con otra colega tuya, decía que podría ser más la cantidad de barriles que se exportaron, a decir de que todo esto pasa por el Banco de México como cifras importantes de ingresos que tiene la nación. Es decir, yo vendí tanto y tanto me tienen que contar que se ingresó de lo que tú me dijiste que vendiste, ¿no? Sí, y eso también lo estuve corroborando. Por ejemplo, existe el padrón de importadores y exportadores de la Secretaría de Economía, y ahí está un permiso de exportación que le dieron a Gasolina Bienestar para poder sacar tanto el petróleo como los petrolíferos. Hay que cruzar con la información del Banco de México y con lo que acaba de decir Pemex en la mañana, pero la realidad yo creo que la deuda debe estar fluctuando entre los 1.500, 2.000 millones de dólares. Digo deuda porque no sé, yo no tengo los datos que todavía Pemex haya recibido ese dinero por parte de la compañía Coredan, que es la compañía cubana. Como bien dijo la presidenta, es una parte contractual y hay que ver cuáles son los términos y condiciones y los tiempos de pago, pero la realidad es que sea la deuda o no, bueno, pues hay una cantidad de petróleo crudo que hoy en día, pues ya sabemos que por la orden ejecutiva que salió en los últimos días, pues ya no podemos venderle en forma directa bajo un contrato, pues directamente a Cuba hoy en día. Oye, cuando dices de forma directa, quiere decir que podemos ahí echar una triangulada. Si hacemos una triangulada y nos acachan, va a ser terrible, ¿no? No, va a ser terrible y creo que si me lo permite, Javier, creo que, a ver, hoy en la mañana también firmaron un convenio de tierras raras con México, el Sí, gobierno de Estados sí, Unidos. sí, sí. Eh, ok, y ya la realidad es que Estados Unidos ya está teniendo el petróleo crudo, tierras raras, el gas natural, que va a ser un gran problema para México en el 2028, y eso no lo está viendo el gobierno de México, porque el día de ayer ya dijo la India que le va a comprar a Estados Unidos gas y petróleo crudo. China, hoy en la mañana sacó un comunicado Trump que también China va a comprarle gas y petróleo. La Unión Europea sacó un convenio o una normativa que no le va a comprar gas a Rusia, y ni petróleo crudo ni gas en el 2028. Y la pregunta que me hago, ¿le quiere vender a Estados Unidos gas a China, a la India y a Europa? Y nosotros dependemos mucho del gas de Estados Unidos. ¿Tú crees que nos van a hacer caso si nos ponemos, como dijéramos, en medio de las patas de los caballos? ¿Nos van a vender gas en el 2028 con todo esto que estamos viendo? Ese es un problema que hay que considerar hoy en día. Ujú. Oye, a ver, para tratar de cerrar con el tema, ¿no estaríamos también entrando en condonar la deuda o negociar la deuda con Cuba, tomando en cuenta las condiciones de Cuba? Ahora sí que
es algo que también para que el propio país pueda recuperar algo de lo que ha exportado, porque como bien dices, no veo por dónde, y más con la situación que hay ahorita, ¿no? En cualquier momento da la impresión, Ramsés, que en cualquier momento se puede venir una crisis política al interior de la isla, más allá de la crisis humanitaria, ¿no? Sí, no, yo creo que ya está la crisis, ya hoy en día lo estamos viendo, ya la embajada de Estados Unidos que está en Cuba dijo a la gente de Estados Unidos no viajar, hay muchos problemas de servicios, de luz y varias cosas, y ya cuando esto dice, pues ya está una crisis. Yo creo que México deberíamos estar visualizando no el problema de Cuba de lo que le dimos, sino el problema que viene, que Cuba se va a convertir en otro acérrimo competidor si se pone como aliado con Estados Unidos, como lo estoy viendo como se pasó en Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque más o menos hicimos una investigación y Cuba, como produce caña de azúcar, puede producir etanol y que más o menos hicimos un cálculo y podía estar produciendo entre 200 y 250,000 barriles. Es una cuarta parte de lo que se produce en Estados Unidos. Y el etanol se utiliza en Estados Unidos para agregarlo en la gasolina. En Estados Unidos es a 10% de etanol. Sí. En México no producimos etanol. Cuba sí lo puede hacer. Segundo lugar, la gente que tiene dinero en Miami o en Florida van a ir a invertir y pueden convertir a Cuba en una ribera turística por sus playas y todo lo demás y levantarlo. Me pregunto, Cancún está viendo esto que va a ser una competencia muy acérrima en el dado caso que Cuba se ponga sobre las inversiones y Estados Unidos le ayude. Y tercero, ya estoy investigando en Cuba, también hay tierras raras, hay una cantidad no explotada. Imagínate si hay un cambio de régimen y Cuba se alinea, como dijo el Ministerio del Exterior el día domingo, que dijo que va a buscar una negociación con Estados Unidos, pues veamos cómo viene y creo que estamos perdiendo el foco. Yo sé que nos debe dinero Cuba, pero Cuba se puede convertir en un gran acérrimo competidor en etanol, turismo y en tierras raras. Oye, híjole, que sí se viene complicado el asunto, ¿eh? Y digamos, porque la inminencia de que algo va a pasar en Cuba, yo creo que, bueno, ya no hay camino de regreso, ¿no, Ramsés? En el sentido social, político y en un segundo momento económico, ¿no? No, y creo, mira, me llamó mucho la atención lo del etanol, lo del turismo, Sí. lo de las tierras raras. Tienen 4 refinerías que las pueden reactivar. Tienen campos petroleros que también están en aguas profundas, que están compartidos con México y Estados Unidos. Hay una zona de ahí para pasar las explotaciones. Cuba es un punto territorial, pues, sobre todo para Estados Unidos, para poder hacer un paro a todo lo que tenga. Y Cuba se puede convertir en un centro medular estratégico, o como se llama un hub turístico, un hub de etanol, un hub petrolero y un hub de almacenamiento para surtir ciertos productos al Mar Caribe y con toda la estructura que se tiene hoy en día. Creo que a distancia de lo que estamos platicando, creo que con lo que las inversiones que hoy en la tarde se presentaron por parte que estuvo el Consejo Empresarial y todo lo que vimos, yo creo que debemos de parar un alto y yo creo que debemos revisar las inversiones porque se habla de inversiones, pero gran parte de esa inversión es pública y dependemos mucho de todos los ingresos que puedan ser recaudados y se programe de una forma correcta el gasto donde se necesite. Pero la realidad es que si no hacemos atracción de inversión, ya Venezuela aprobó la ley para que vayan a hacer inversiones en el sector de hidrocarburos. Cuba ya se está acercando con Estados Unidos. Ya fue Colombia, porque Colombia produce petróleo crudo y le conviene. Ya fue Petro a Washington a platicar. No sabemos qué platicaron, pero me imagino que fue el sector de hidrocarburos. Argentina, estamos viendo sobre Vaca Muerta. Pregunta aquí en México, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta competencia acérrima que se está generando en un mercado de América Latina para poder ser socio comercial con Estados Unidos? Híjole, pues, ¿qué te diré? Ramsés, nos queda el Temec, que también va a estar, pero híjole, metido con difícilmente, ¿no? Va a ser difícil meter la llave en la puerta, en la cerradura, ¿no? Sí, y el TEMEC, como acabas de comentar, es algo que creo que va a cambiar sus condiciones. Canadá ya lo está viendo, va a hacer sus cambios de condiciones. Creo que ya se dio cuenta que como le vende petróleo crudo y hay intercambio de electricidad y muchas cosas, pues vamos a ver una renegociación. Vamos a ver las elecciones que estamos viendo, aunque todavía es muy temprano. La Cámara de Representantes y todo lo que tiene Estados Unidos tiene que ganar el presidente Trump otra vez, pero con una mayoría de votos para que no tenga problemas como hoy en día cuando mete cualquier ley. Entonces vamos a ver muchos cambios y yo creo que en México debemos hacer un alto, ver si que nos debe Cuba, sí está bien, pero hacer una estrategia correcta porque la realidad, lo que se presentó hoy en la tarde de inversiones y todo eso,
para mí, creo que no están siendo las correctas y tenemos que hacer un cambio muy radical, sobre todo en las leyes, normativas y la forma como queremos hacer la atracción. Se los vuelvo y se repito, Venezuela va a ser un competidor acérrimo en el sector de hidrocarburos y en tierras raras. Cuba va a ser en la parte de etanol, en la parte de turismo y tierras raras. Argentina y todo vemos que sacan litio en el triángulo que hay allá y petróleo crudo, vemos un Ecuador. Y no se olviden de Costa Rica y todo lo que viene en Centroamérica, con El Salvador y van a haber muchos cambios y hay que estar atentos a todo esto. Ramsés Pech, te mando un saludo. Gracias que estuviste con nosotros, Ramsés. Gracias, que tengas buena noche. Gracias para ti.